Yo soy Rodrigo Arenas, soy diputado de la Francia Insumisa en Francia. Y la Francia Insumisa es un movimiento político que está liderado por Jean-Luc Mélenchon, que fue candidato a la presidencia de la República y en este momento es el que tiene las intenciones de voto mayoritaria en la izquierda, lo que potencialmente estamos trabajando para que precisamente él pueda llegar a la segunda vuelta de la presidencia en 2027 y también que ganemos, porque esa fue la meta que nos permitió tener un grupo en la Asamblea Nacional y que permitió también a los otros partidos de la izquierda de tener también diputados porque logramos constituir coaliciones frente a un programa que nos une. Eso es la Francia Insumisa. Tratamos de trabajar en conjunto con la izquierda para proponer un programa que resuelva los problemas de la ciudadanía y sobre todo de llevar o una fuerza política o una coalición que cumpla con las promesas que se hacen a los pueblos. Porque el problema que tenemos todos los partidos políticos y nosotros también somos contables de eso, es que a veces cuando somos elegidos no cumplimos con las promesas y eso en la izquierda lo pagamos muy caro. Lo que falta es primero que los otros partidos de izquierdas acepten que hoy día la Francia Insumisa es el partido que lideriza la izquierda. Y eso es difícil, porque Francia, como muchos países del mundo, hay un mercado de la política, en el cual cada uno piensa que es dueño de sus votos. Y no es el caso. De hecho, gran parte de la gente que vota por la Francia Insumisa es muchos jóvenes y gente que ya no quería votar o que se había retirado de la esperanza política y que buscaba otros medios. Incluso yo vengo de la sociedad civil. Fui presidente de la primera organización de padres y apoderados de alumnos y concretamente, cuando la Francia Insumisa me propuso integrar para ser diputado, acepté porque estaba esa promesa que la sociedad civil iba a tener su palabra que decir y también sus proposiciones que hizo independientemente en los partidos políticos. Entonces, lo que falta es un poco de tiempo y pensamos que el tiempo ya llegó. El tiempo llegó en que mayoritariamente una gran parte del pueblo, lo que nosotros llamamos la revolución ciudadana, va a poder ingresar en un movimiento que no es un partido tradicional y que concretamente va a apoyar el programa que llevamos y obligar, porque también funciona así, a los otros partidos de izquierda de no seguir con ese mercado de la política, tratar de recuperar parte de mercado para tener diputados, alcaldes y eso, pero velar para que el pueblo tenga de qué vivir. Y eso pensó que ya es tiempo de eso. Y cuando Jean-Luc Mélenchon viene a México, porque le gusta mucho México, por las razones que tú dijiste, es política, pero también desde el punto de vista cultural, nos inspiramos también de lo que se hizo en México y muchas cosas de lo que ponemos en lugar se inspira de América Latina y en México en particular. Los pueblos siempre ganan. El tema es cuándo y cómo nos organizamos para lograrlo. Cuando uno habla de la política de comunicación, fundamentalmente digital, de la Francia Insumisa, de Mélenchon y de todo lo que abarcamos en ese movimiento ciudadano, es porque necesitamos tener un lugar de expresión que no sean los medios de comunicaciones tradicionales. ¿Por qué? Porque en Francia, como en la gran mayoría, si no la totalidad de los países del mundo, esos medios de comunicación pertenecen a las grandes empresas, a la multinacional y a la gente multimillonaria. Y no va a dejar expresarse a una opinión que sea contraria a sus intereses. Entonces, es verdad que cuando en la Francia Insumisa nosotros tomamos posiciones que supuestamente son radicales, pero no me parece ser radical, por ejemplo, denunciar un genocidio en Palestina. Es simplemente la realidad. No me parece radical decir que los ricos tienen que compartir la riqueza con los más pobres porque precisamente son ricos porque de algún lado salió el dinero. Entonces, cuando nosotros decimos esas verdades, de nuestro punto de vista, los medios de comunicación no lo vehiculan porque no es su interés. Porque los medios de comunicación pertenecen a aquellos precisamente que nosotros queremos hacer, contribuir de maneras más grandes al bien común, a los intereses generales, es decir, por ejemplo, los servicios públicos. Entonces, la izquierda, cuando cumple con sus promesas, llega al poder y se mantiene en el poder. Porque el poder finalmente no es solamente ocupar el Zócalo, ocupar la municipalidad, no. Tener el poder significa que el pueblo te llevó a asumir un cargo a donde tú te pones a disposición del pueblo porque también haces tú parte del pueblo. De parar con esa enajenación de la persona electa, de un diputado, con un pueblo. Yo también tengo hijos,
tengo una compañera, tengo mi casa, tengo mis cosas, hago parte del pueblo. Entonces, si uno vela por nuestros intereses, también velamos por los otros y es al revés que funciona. Si velamos por todos y en particular por aquellos que son los más golpeados, entonces también vamos a velar para la gente que está bien. Si tú tomas el tema de la movilidad, si piensas la movilidad para la gente que es minusválida, entonces también la estás pensando para aquellos que no tienen problema de movilidad. Y ese es el enfoque que tenemos que tomar en la izquierda. No significa solamente velar por los pobres, no significa velar por los ancianos, no significa velar por los hijos o las niñas o los niños, significa velar por aquellos que están en la sociedad en la cual evolucionamos en el momento en el cual estamos, que son los más golpeados, los más disminuidos por la organización social, que tenemos y de una cierta forma que heredamos para poder depasarla y que todo el mundo esté bien. Eso es la izquierda y la izquierda tiene que tener ese proyecto y si logramos cumplir la promesa, entonces la gente nos hará confianza y nos mantendrá en el poder ciudadano. Bueno, Salvador Allende decía que el futuro era de los pueblos que iban a abrir las alamedas. Yo creo que ese es un camino que hay que tomar. Cuando desde muchos años, por no decir muchos siglos, construimos culturalmente una creencia colectiva, que es válida en México, pero también en Francia, que lograr tu vida es ser mejor que tu vecino, es aplastar al que menos logra su vida. Es, por ejemplo, aceptar que el lugar de la mujer es en la cocina. Luchar contra esa idiosincrasia toma tiempo. Y cuando todos los medios de comunicación que están liderados por los millonarios, que por ejemplo te venden patatas fritas que supuestamente es un almuerzo equilibrado, que te venden Coca-Cola, que supuestamente es mejor que el agua. Es muy difícil luchar contra eso porque la presión del marketing es muy fuerte. La presión de las instituciones son muy fuerte. Incluso, no quiero ser anticlerical, pero incluso el lugar de la iglesia es muy importante. Porque durante siglos te explicaron que eres culpable de tu propio fracaso. Entonces, eso toma tiempo, pero tenemos el tiempo de hacerlo, a condición de empezar ahora. Nadie puede poner en cuestión que los derechos de las mujeres en el 2025 se aceleraron mucho en este último tiempo y que no es casualidad que haya una presidenta de la República o una jefa de gobierno en México que sea mujer. Si tú te planteas eso cuando tú y yo éramos niños, era una meta imposible. No solamente es posible, pero se realizó. Pero se realizó no porque los partidos políticos lo hicieron, porque la sociedad civil se movilizó de manera tan fuerte que los partidos políticos estuvieron en la obligación de integrar dentro de su programa y sus políticas públicas ese movimiento en la sociedad que es mucho más fuerte y es imprescindible. Y pienso que estamos en ese tiempo. Cuando uno dice aquí tiempo de mujeres, es algo que parece fácil, pero si lo piensas, hace algunos años era solo un reto, un sueño, una meta. Ahora es realidad. Esa meta tenemos que hacerla también con otros ámbitos. El hecho de que, por ejemplo, nadie muera porque no encontró un doctor. Ningún niño no tenga educación porque no hay profesores. Ningún niño sufra de malnutrición porque no hay comida. Y además esto tenemos que ponerlo en la narrativa que se plantea que hemos cambiado de civilización. Hoy día fundamentalmente estamos en una civilización en la cual hubieron dos eventos esenciales que la izquierda tiene que integrar para poder convencer e imponerse. Primero, la revolución digital. Toda tu vida hoy día no puede funcionar en la civilización mayoritaria sin un celular, un computador o todo lo que es digital. Incluso aquí estamos hablando con cámaras digitales. El mundo cambió y tenemos que integrar ese cambio, no para someternos a un marketeo que nos quita la libertad porque nos transforma en clientes de la digitalización, particularmente de las GAFAM,
Pero ¿cómo hacemos de eso una herramienta de liberación? Como lo hizo Jean-Luc Mélenchon cuando hizo un meeting con un hologramo. Como nosotros nos recuperamos esas herramientas para la liberación humana y no para la alienación humana. La segunda es el tema ecológico, el tema del cambio climático. Tenemos que entender en la izquierda que el modelo de desarrollo y el modelo de consumo capitalista no es sostenible. No es sostenible si tenemos como meta que nuestra especie, la especie humana, siga existiendo en este planeta. No estamos hablando solamente de tener calor, no estamos hablando solamente cómo vamos a aguantar la lluvia, estamos hablando de la sobrevivencia de nuestra especie que puede ser extinguida como lo fueron los dinosaurios. Entonces, el tema es que los europeos tienen que entender que el modo de vida que tenemos, no es sostenible y que el modo de vida que nosotros tenemos, la única forma que puede existir consiste en no pagar el costo ecológico de su modo de vida y tampoco el aplastamiento de los derechos humanos y en particular de los niños para mantener ese modo de vida. Por ejemplo, todo el mundo sabe en Europa, todo el mundo sabe que cuando tú compras un celular hay materiales como el cobalt que lo producen niños en África. Que tu modo de vida integra que en vez que esos niños vayan a la escuela, tienen que estar trabajando, recuperando en las minas para que te pongan el cobalt en tu celular. Eso no es posible. Para la izquierda no es posible, porque los derechos del niño son imprescindibles y no se discute. Entonces, cuando yo soy diputado en París y que la izquierda propone que reemplazar los autos térmicos con gasolina por los autos eléctricos, hay que integrar que los motores llevan un componente que se llama el litio. Y que el litio, cuando tú vas a Atacama, significa un ecocidio y también la negación de los derechos de los pueblos originarios. Ese es un proyecto para la izquierda, que ningún modo de vida se haga a costo de otros pueblos. Y se llama el internacionalismo. Primero, nosotros en Europa tenemos que renunciar a cosas. Porque aquellos que piensan que la vía del desarrollo, la meta del lograr es ser como los europeos o los norteamericanos, etc., sí, hay un consenso cultural para eso, pero en realidad lo que te decía no es sostenible. Entonces nosotros tenemos que renunciar a cosas. Vamos a tener que renunciar a viajar, como lo dice Greta Thunberg. Yo, por ejemplo, para venir aquí a México tuve que tomar un avión. Seguramente en el futuro no va a ser posible. Incluso yo como ciudadano voy a tener que impedírmelo, porque si yo viajo en avión hasta acá, significa que estoy trabajando a contra de un sistema sostenible. Y eso significa cooperaciones. Significa cooperaciones, porque el tema es de integrar de manera cultural, y eso se enseña en la escuela. La escuela es fundamental. Que lo importante no es tener un par de zapatillas Nike, pero tener un par de zapatillas que te permita hacer deporte. Y es un cambio cultural que toma tiempo. Es un cambio cultural que toma 2 generaciones. Pero ese es el tema de la izquierda, que tenemos que emprender ese camino, porque si no, no es sostenible y no es aceptable que nuestros modos de vida en tanto que especie animal se haga a costa de que hagan desaparecer otras especies animales. Entonces, ese es el tema. Y va a ser complicado, va a ser muy difícil, va a ser... Cuando tú vas aquí en México, se ve en la selva que hay civilizaciones que desaparecieron por la llegada de los europeos. De esos cambios estamos hablando. Si no cambiamos nuestro modo de vida, la civilización capitalista que estamos hablando, que cada día hay que tener más, que China es la maquinaria que te va a dar todo tu bien de consumo a través de una aplicación como Temu, como etcétera, ese modo de vida no es posible, no debe ser posible, y tenemos que impedirlo para que nuestros hijos, las nuevas generaciones, tengan un futuro soportable. Y eso es difícil, porque se te va a caer una civilización. Entonces nosotros tenemos que estar en capacidad de reinventar colectivamente a la escala internacional
una civilización que respete nuestra especie y en particular las generaciones que siguen. Y va a ser muy difícil. Yo tengo 51 años, me educaron de una forma de consumo muy intensivo, de viajar sin límites, de vestirme con las marcas que tienen mayor vista en la publicidad. Y es difícil. Es tan difícil como aceptar el feminismo. Yo tengo 51 años. Cuando tuve 15 años, mi abuelita, que quiero más que todo, me dijo, sale de la cocina porque no es un lugar de un hombre y tengo que hacer un trabajo sobre mí mismo, ser acompañado para decirme que no solamente no voy a salir de la cocina, pero además también es el lugar de un hombre. Entonces, pero es un trabajo en toda una vida. Y tenemos que trabajar 2 generaciones. Se calcula que para hacer un cambio cultural se necesitan 2 generaciones. ¿Y precisamente por qué? Porque cuando un niño o una niña entra a la escuela pequeña, va a pensar de manera diferente que sus padres. Entonces, si le enseñamos en la escuela que el racismo es ilegal, que el antisemitismo es ilegal, que la homofobia es ilegal, que el antifeminismo es ilegal, o sea, que las discriminaciones son ilegales. Estoy ese ejemplo. Tenemos una pequeña suerte, sobre todo si esos niños crecieron en familias racistas, antisemitas, homofóbicas, machistas, que cuando salgan de la escuela no tengan el mismo comportamiento que sus padres. Y tenemos una pequeña suerte, si hacemos bien el trabajo en las escuelas públicas en particular, que esos niños y esas niñas cuando decidan tener un hijo o una hija, enseñen a sus hijos y a sus hijas que el racismo es algo que no tiene nada que ver, que el antisemitismo no tiene cabe, que el machismo no es soportable, que hay que respetar a las mujeres. ¿Me entienden? Eso toma 2 generaciones, pero tenemos que empezarlo ahora, porque el cambio viene. Y ese cambio que viene, si no logramos asimilarlo y desarrollar de manera conceptual una respuesta de izquierda, entonces vamos a llegar a lo que tú me preguntas, que la derecha, y en particular la extrema derecha, va a ganar como Donald Trump, que cuenta pura mentira, pero la mayoría, la mitad de los norteamericanos se la creen. ¿Cuál es central? Mira, la fiscalidad de manera general, de manera mayoritaria, está basada sobre el hecho que el intercambio de valor se hace en la relación asalariada, de manera esquemática y de manera caricatural entre el patrón que paga al obrero y ahí se hace el intercambio del valor cuando compra la fuerza de trabajo. Bueno, eso existe todavía. La producción de bienes y servicios existe. Pero eso existía cuando la economía estaba basada sobre la moneda física, el billete, la moneda que fluye. Ese es el dinero del tráfico, del narcotráfico, de todo lo que quieras. Pero ahora, fundamentalmente, la gran mayoría y de más en más de los intercambios de valores se hace a través de lo que se llaman las transacciones electrónicas. Por ejemplo, cuando vas al buzón con tu carta de crédito a quitar dinero, es una transacción electrónica entre tú y tu banco que sí te da dinero físico, pero el banco imprime una transacción electrónica a tu cuenta de banco. También cuando vas a comprar con Apple Pay o cualquier tarjeta de crédito, pagas, es una transacción electrónica. Ahí no hay dinero físico. Y también en la bolsa de valores o lo que se llama el trading alta frecuencia. El trading alta frecuencia porque las computadoras de ahora permiten que una acción en una bolsa de valores cambie centenas de veces en un segundo sin que eso esté sometido a la fiscalidad. Y es ahí que está pasando el dinero. Es ahí que se está generando valor. Entonces tenemos que pensar en izquierda la fiscalidad de otra manera. Porque si no pensamos poner un impuesto en ese lugar donde se genera mucho valor de intercambio, entonces quiere decir que el Estado, su ingreso fiscal, disminuye porque cada vez más pasa el valor por ahí y no por el salario, por el sueldo, por el salario. Y además tenemos que pensar una cosa cuando somos de izquierda, que hay trabajo que no pasa por la relación de asalariada, que yo le llamo en Francia la utilidad social. Por ejemplo, toda la gente que trabaja de manera benévola en las asociaciones, velando por el barrio,
trabajando en un parque para que los árboles sean bonitos, que cuidan por los vecinos, la gente que lucha por la ecología. Eso tiene una utilidad social, pero no pasa, es un trabajo, porque la gente dedica tiempo, mucho tiempo, a velar al interés general. Y eso no está valorizado dentro del salario, porque no hay sueldo. Es un trabajo. Y ahí tiene que haber un ingreso contributivo, porque esa gente contribuye al bienestar global y no pasa por una relación asalariada. Entonces, con esa fiscalidad de la cual yo estoy hablando, cuando hice el cálculo en Francia, tomando en cuenta la integralidad de las transacciones electrónicas, que son flujos económicos, no son stock, son flujos económicos, y le agrego el trading alta frecuencia, se genera un impuesto que es el equivalente de todo el Producto Interior Bruto francés. De eso estamos hablando. Porque ahí está el dinero. Ahí está la caja negra. Ahí está como la burguesía se organizó para que no le pongan una fiscalidad que le permita compartir el valor y el dinero, los ingresos que ellos recuperaron a cuesta de la ciudadanía. Y por eso que te aumentan los impuestos en los sueldos, que te aumentan las cotizaciones, porque ese modo de funcionamiento, que yo no lo niego, que no digo que tiene que desaparecer, digo que simplemente hay una gran parte que escapa al poder público, escapa al Estado, escapa a la gente. Entonces tenemos que pensarlo de otra manera. Es el tema de cómo la izquierda se reposiciona dentro de un capitalismo que evolucionó, que ya no estamos en la industrialización del siglo XIX, estamos en otro mundo. Ese mundo pasa mucho por lo que es electrónico, digital, numérico, y que no tenemos una visión de eso que sea una forma de liberarnos, sino una forma de someternos, porque no lo estamos controlando. De hecho, el Estado no controla Twitter, no controla Facebook, no controla Instagram y no controla tampoco la bolsa de valores. Y hay mucho dinero ahí. Es una ley, de la misma manera que la ley rige la relación entre el que te emplea y el empleado. Hay que hacer una ley que integre las transacciones electrónicas. No es complicado, es una ley. Lo que es complicado es la relación de fuerza. O sea, necesitamos partidos de izquierda que lo impongan, pero también necesita una sociedad civil que lo haga aceptar. Entonces, eso va junto. Si los partidos piensan hacerlo solo, va a ser complejo, porque es un cambio cultural. Y la cultura toma tiempo. Pero no es complicado desde un punto de vista técnico. Lo que es más complicado desde un punto de vista societal. Hacer una ley que dice no se le pega a una mujer, no es fácil hacer la ley. Se escribe, se vota, pero que la sociedad lo acepte, eso es más complicado. Pero eso es el trabajo de la izquierda. Lo vemos con muy bien, muy bien, porque primero en Europa la izquierda es muy golpeada. Los espacios de libertad son muy complejos. Por ejemplo, si hablamos del tema de Palestina, concretamente Emmanuel Macron, presidente de la República, que va a la Organización de Naciones Unidas a decir que está por dos estados, uno palestino y uno que se llama Israel, solamente está recordando los acuerdos que yo conocí cuando niño. No es nada nuevo. No es él el que lo hizo, es una presión popular, porque tú sabes, en Francia los diputados tienen derecho de visitar todos los lugares de privación de libertad. Y no hubo una manifestación contra el genocidio, que particularmente los jóvenes no terminaban en la comisaría, en la cárcel. Y teníamos que ir a visitarlo. Porque durante mucho tiempo, porque Macron organizó el apoyo incondicional a Israel, estamos hablando de Netanyahu, porque Israel es un poco más complejo, él violentó a la ciudadanía, le privó sus libertades, le mandó la policía. Incluso hay jóvenes que tienen pena de justicia, simplemente porque pusieron una bandera palestina en una competición de bicicleta. ¿Ya? Entonces, Macron estuvo del lado del pueblo, pero la presión popular es tan fuerte que está obligado de ir a Naciones Unidas y decir hay que reconocer los dos estados. Eso es importante para nosotros cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum,
Y también López Obrador, lo que significa Morena de cierta forma, dice que a nivel institucional hay que apoyar a Palestina, porque a nosotros nos da aliento y tenemos la posibilidad de decir, mire, Emmanuel Macron, o cuando estamos en la Asamblea Nacional, al gobierno dice, ¿cómo ustedes pueden decir que en Palestina no pasa nada, que Israel solo se está defendiendo, cuando la presidenta de México está diciendo lo contrario? Esa presencia tutelaria es muy importante porque nos permite a nosotros tener posiciones que en nuestro país son golpeadas, combatidas y violentadas. Y además tienen logros muy fuertes de repartición de riquezas cuando sacan gente de la pobreza, diciendo, bueno, es posible. No es solamente un sueño, lo que te decía, la promesa hay que cumplirla. Entonces nos da aliento decir que cuando México tome ese camino, también es posible para Europa, sobre todo en países en los cuales la extrema derecha es tan fuerte. Es fuerte, es verdad, pero si uno lo mira más fino, está relativamente fuerte, porque pesa entre 30 y 40% de las intenciones de voto. Significa que hay entre 50 y 60% que no quieren la extrema derecha. Y ahí está la meta nuestra. Cómo seguimos convenciendo que primero ellos no son la alternativa, no son una solución, son el problema, y que tenemos que reunir a aquellos que no quieren ese modelo de sociedad que se basa fundamentalmente sobre una forma de nacionalismo xenofóbico que se construye sobre el rechazo de la diferencia. Y Francia es un país que vienen gente de todo el planeta. Yo vengo de Chile, nací en Chile, en Valparaíso, puerto principal, y soy diputado de Francia. Ese es el poder de integración de ese país. Y tenemos que velar que la gente que llegue detrás, los migrantes que están llegando, tengan esa oportunidad, que en el país de los derechos del hombre siga siendo un país que acoja a la gente, que tire lo mejor, porque es futuro. Y si logramos hacerlo en Francia y logramos hacerlo en México, entonces significa que el mundo entero se puede tomar ese camino. Un saludo a ustedes, a Morena, porque son muy importantes dentro del internacionalismo y sobre todo la esperanza que da a todos aquellos combatientes de la libertad que velan por un futuro mejor. No bajen el perfil porque nos permite a nosotros mantenerlo alto. Bueno, les invito a ver la 4TV porque es un medio de comunicación que permite de vincular a aquellos que están impedidos de ver un medio de comunicación que haga libertad. Y eso es importante que exista y por eso estoy aquí y respondo positivamente a su invitación.